Bienvenidos a Mate Misterio, el espacio donde analizamos algunos de los casos criminales más inquietantes de Latinoamérica y del mundo. Yo soy Zoe, tu compañera en este viaje a través de historias que, lamentablemente, son reales, porque también nos ayuda a pensar, a cuestionar y a entender un poco mejor la complejidad humana. Hoy estoy en un caso que, sinceramente, me costó decidir si hacerlo o no. No por lo conocido que es, sino porque representa uno de los capítulos más perturbadores en la historia criminal sudamericana. Y quiero advertirlo desde ya. No vamos a entrar en detalles muy morbosos, en sí nada de morbosidad. Este video no busca el sensacionalismo, sino la reflexión. Vamos a hablar de Pedro Alonso López, conocido como el monstruo de los Andes. Un hombre cuya historia cruza Ecuador, Colombia y Perú, y que dejó tras de sí un terror que la humanidad aún no ha podido borrar, y que incluso hoy todavía genera escalofríos. Pero este episodio es diferente, porque no vamos a centrarnos solo en él. Vamos a hablar de el contexto social, político y policial, y de cómo tres países enteros fallaron en proteger a estas víctimas, o a sus víctimas. Así que prepara el mate, acomódate y empecemos. Aunque quiero dar la aclaración de que si temas así tan fuertes te causan algo, te da miedo, pido por favor que pienses en tu salud mental y que abandones este video. Dicho esto, comencemos. Era Pedro Alonso López. Él nació en Colombia en 1948 en un contexto de pobreza extrema, violencia doméstica y abandono. Su infancia estuvo marcada por abusos, fuga y una vida en la calle. Durante su adolescencia y adultez temprana pasó por cárceles colombianas y, según varios informes, allí desarrolló parte del resentimiento y la idea de venganza contra el mundo. A principios de los años 70, López empezó a moverse por distintos países andinos, Colombia, Perú y Ecuador, aprovechando fronteras porosas, falta de registros y escasa vigilancia policial. En 1978 comenzó un patrón aterrador. Niñas entre 8 y 12 años desaparecían de mercados, ferias y zonas rurales. Eran lugares donde la pobreza hacía que la vigilancia fuera mínima y donde los casos rara vez eran denunciados. Y que incluso denunciados no se buscaba ni se hacía una investigación de inmediato. La técnica de el espejito. López no solo se llevaba a las niñas, usaba técnicas de manipulación. Se dice que usaba dulces o baratijas, como espejitos o cintas, para ganarse su confianza. Lo peor de esto es que todos estos casos no fueron noticia nacional antes, ya que eran niñas de comunidades rurales y pobres. Así que la prensa de la época ignoraba estos casos y estos sectores. Estas desapariciones se intensificaron especialmente en la ciudad del Ambato. Y ese fue el punto clave. La policía empezó a notar que había algo sistemático, roto detrás de este caso. Y así fue como comenzaron a investigar. Para entender el caso no alcanza con mirar sobre López. Hay muchos protagonistas que, directa o indirectamente, influyeron en cómo se desarrolla esta historia criminal. La policía ecuatoriana, particularmente los oficiales de Ambato, que fueron los primeros en seguir un patrón y sospechar que había alguien detrás de la desaparición de decenas de niñas. No fue fácil, ya que estábamos en los años 70 y 80. Las desapariciones de menores pobres no eran tan reconocidas. Eran tristemente frecuentes y poco investigadas. Después tenemos a la comunidad indígena de Ayacucho en Perú. Antes de ser detenido en Ecuador, López ya había sido capturado en Perú por una comunidad indígena que sospechó de él y estuvo a punto de hacer justicia por mano propia. Este episodio es clave porque muestra que alguien ya lo había frenado antes y aún así volvió a quedar libre. Después tenemos a Javier Garcés, el periodista junto con unos investigadores que realmente presionaron para que las confesiones de López fueran tomadas en serio cuando la policía no le creía. La justicia de Colombia y Ecuador, dos sistemas judiciales diferentes, ambos con enormes falencias, siguieron el caso en distintas etapas. Esto no es solo un crimen, esto no es solamente un crimen individual, es también un ejemplo de cómo la burocracia y las leves desactualizaciones pueden permitir que alguien extremadamente peligroso siga estando en la calle y vuelva
otra vez a la calle. Otros de los protagonistas son las familias de las víctimas. Nunca las nombran en los documentos, quienes no dejaron que ningún niño sea olvidado. Son el corazón detrás de este caso. ¿Cómo se resolvió? Si es que se resolvió. Y acá viene la parte más inquietante. Su captura inicial fue en Ambato, 9 de mayo de 1980, y López fue condenado en Ecuador a 16 años de prisión, que era la pena máxima en ese momento, ya que en esa época no existía la acumulación de penas, así que no importaba si mataba a una persona o a 100. La ley solo permitía sentenciar por el delito más grave procesado, no por la suma de todos. En 1994, cumplida su sentencia, fue liberado y deportado a Colombia. Allí estuvo detenido brevemente en un hospital psiquiátrico, hasta que también fue liberado por buen comportamiento, ya que fue declarado insano al principio, pero luego rehabilitado en un tiempo récord. ¿Bajo qué criterios médicos, no? Se decía que era un psicópata carismático que manipulaba a los evaluadores. Desde 1998 está desaparecido. Hay una orden de captura en Colombia, pero nunca más se supo de él. Si sigue vivo, hoy tendría aproximadamente entre 77 y 78 años. Es fundamental mencionar que en algún momento estuvo en el libro Guinness de los récords como el asesino con más víctimas confirmadas, y que la Interpol emitió una notificación roja en los años 90 tras su desaparición. Este es el punto central del caso. Un criminal de esta magnitud quedó libre por fallas del sistema. Para muchos especialistas, este es uno de los mayores fracasos judiciales de la región. El crimen en cuestión. En 1980, una tentativa de secuestro fallida en un mercado de Ambato llevó a que varias mujeres dieran aviso de inmediato a la policía. López fue detenido en el acto. Durante los interrogatorios mostró una frialdad que dejó impactados a los oficiales, y fue ahí donde, en un giro que todavía hoy genera discusión entre criminólogos, confesó voluntariamente, ya que menciona que él confesó porque una inundación en un terreno baldío dejó al descubierto varios restos, lo que lo acorraló físicamente, no solo psicológicamente. Dijo que había quitado la vida a más de 300 niñas entre Colombia, Perú y Ecuador. Pero acá hay algo que pocos cuentan. Cuando López cae en Ambato y empieza a decir que le quitó la vida a más de 300 niñas, la policía no le creyó. Pensaron que era un loco y un mitómano buscando notoriedad o atención, o simplemente alguien que quería asustarlos. Y es ahí donde aparece una figura fundamental, Javier Garcés. Javier Garcés era un periodista que, junto a un pequeño grupo de investigadores, decidió no ignorar lo que decía López y decidió no mirar para otro lado. Mientras el sistema quería cerrar el caso rápido como un simple intento de secuestro, Garcés empezó a notar que los detalles que López daba eran demasiado precisos para ser inventados. Porque claro, sí había asesinado niñas. López hablaba de marcas en la ropa, de la topografía de los terrenos, de climas específicos. Garcés presionó, movió hilos y logró que los llevaran a los lugares que él mencionaba. Ok, ahora quiero que se imaginen la escena. Los investigadores caminando por el páramo bajo una neblina espesa, guiados por un hombre esposado que señalaba pedazos de tierra y decía, acá hay una. Horrible sin duda, ¿no? Lamentablemente fue verdad. Y cuando empezaban a excavar, los restos aparecían. Fue gracias a esa insistencia periodística y de unos pocos oficiales que se dieron cuenta de la magnitud real. No era un delincuente común, era un sistema de desaparición que había operado bajo sus narices durante años. Lo importante es que la policía verificó múltiples escenas que coincidían con su confesión y que llevaron al hallazgo de cuerpos en distintos puntos del país. Ecuador lo condenó por más de 100 homicidios, pero el hombre había confesado 300. Vamos con el momento personal, mi opinión. Esta es la parte donde, como siempre, me tomo un minuto para reflexionar, y sinceramente este caso me genera mucha impotencia y miedo. Principalmente porque el hombre está desaparecido y sigue vivo, o podría estarlo. Me lo podré encontrar en la verdulería y no tendré idea de que es él. Porque más allá de la impotencia que generan los actos de López, lo que más impacta es lo que vino después. La falta de seguimiento.
la liberación y la ausencia de un sistema que priorice la protección de los vulnerables. Lo más asqueroso de López es que era un enfermo mental que asesinó niñas con el pensamiento que así se vengaba por todo lo que vivió de pequeño. Y acá es cuando me pregunto, ¿en serio, López? ¿La gran venganza es contra una niña de 8 años? ¿Qué hombre tan valiente debiste ser? Que para que tu peor enemigo sea una niña que aún juega con muñecas, ya que es solo un cobarde que asesinó a personas vulnerables, un depredador enfermo mental. Además, muchas veces hablamos de monstruos, pero creo que también hay que hablar de los contextos que permiten que existan, de las instituciones que fallan y de la ausencia política que podría haber evitado que estas víctimas quedaran protegidas. Y si hoy en día logramos que este caso salga a la luz, no fue el sistema el que funcionó, sino personas individuales, como Garcés, las que hicieron la diferencia. Por supuesto, también pienso en las familias. No solo perdieron a sus hijas, sino que jamás recibieron justicia completa, y que ese hombre que las asesinó seguía vivo, caminando por las calles libremente. Es que esto es muy fuerte realmente. Fueron tantas niñas que jugaban, que tenían toda una vida por delante, y lo último que vieron fue el rostro de este asqueroso asesino. Es que les juro, este caso es muy fuerte. Eh, no me ha gustado investigarlo. Fue feo, fue duro. Bueno, aquí es donde me voy despidiendo. Gracias por acompañarme en este episodio de Mate y Misterio. Sé que fue un caso duro, pero creo que es necesario contarlo desde un lugar de respeto y conciencia. Si quieres escuchar más episodios, análisis y casos reales, podés seguirme en Spotify, YouTube y todas las plataformas. Y si te gustó, compartirlo, porque me ayudaría muchísimo a que podamos seguir investigando y contando estas historias con responsabilidad. Yo soy Zoe y te espero en el próximo mate.